اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados de su familia. قال الحسين عليه السلام, dijo el imam Hussein: وَعَلَمُوا أني لم أخرج إشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. Y sabed que yo no me levanto, que no hago mi levantamiento por malicia, ni por transgresión, ni por corrupción, ni por ser injusto o tirano, sino que hago mi levantamiento para procurar la corrección y la rectitud en la comunidad de mi abuelo, o sea, el profeta del Islam. La rectitud, la corrección, la reforma es un mensaje de los profetas de Dios. Es un objetivo de los imames inmaculados y, por supuesto, ese fue el mensaje del imam Hussein ibn Ali alayhi salam en su levantamiento. Estas fueron sus palabras en la primera de sus disertaciones que dijo en la sagrada ciudad de la Meca. Él había emigrado, huido de la ciudad de Medina ante los acontecimientos, dirigiéndose hacia la Meca con la intención de realizar la peregrinación. Al ver los acontecimientos que estaban teniendo lugar en su contra, y para preservar la sacralidad de la ciudad de la Meca, convirtió su Hajj, su peregrinación mayor, en Umra o peregrinación menor. Y desde la Meca partió hacia Kufa. Estando en la Meca, por supuesto, se refirió a los sucesos que estaban teniendo lugar después de que el corrupto Yazid, hijo de Muawiyah, llegara al poder. Vemos con estas palabras del imam Hussein alayhi salam que él tuvo un propósito divino. Su propósito no era mundano, como para simplemente alcanzar el poder para lograr el juramento de fidelidad de unas cuantas personas y gobernar en una porción, en una región de la tierra. Vemos que sus objetivos eran trascendentes, eran elevados, eran el mismo objetivo que el de la profecía misma, que el del mensaje del Islam mismo, que es el de reformar a la humanidad, el de corregirla. Parece una pretensión muy grande aquellos que desconocen la historia del imam Hussein, es más, desconocen los sucesos que llevaron al levantamiento del imam Hussein, pueden llegar a pensar que los seguidores de Ahlul Bayt, los shias, seguidores de Ahlul Bayt, exageran respecto al imam Hussein alayhi salam. Pero sin ningún tipo de exageración podemos decir que el imam Hussein alayhi salam salvó al Islam. Su levantamiento fue un punto de inflexión dentro de la historia del Islam que provocó un fortalecimiento, un refortalecimiento de las creencias y un despertar en la conciencia de los musulmanes luego del letargo en el que se estaban sumiendo.
Para comprender el levantamiento del Imam Hussein debemos comprender el contexto histórico en el cual tuvo lugar. Muchas veces conocemos o hemos oído hablar de los enemigos del profeta del Islam cuando él predicaba su mensaje, como los idólatras de Quraysh, los idólatras que gobernaban la Meca, a la cabeza de los cuales se encontraba Abu Sufyan. Eran hostiles para con el profeta. Abu Sufyan pertenecía al clan de los Omeyas. El clan de los Omeyas tenía una hostilidad particular para con sus parientes, los hashemitas, los Bani Hashim o hashemitas, que era el clan del profeta del Islam. Vemos que los Omeyas en general, Abu Sufyan, sus hijos, recién anunciaron convertirse al Islam cuando cayó la ciudad de la Meca, como forma de preservar su posición dentro del clan y no ser expatriados y no tener que abandonar la zona de lo que se considera el haram. El haram es una zona que debe estar libre de incrédulos. Haram o zona inviolable, zona segura, zona sagrada, se considera a la ciudad de la Meca hasta los puntos en los caminos que se consideran miqat. Miqat significa el lugar en el cual los peregrinos deben consagrarse como tal, como peregrinos. Es el punto a partir del cual cuando ingresan en esa región hacia la ciudad de la Meca, ya deben ingresar como peregrinos. Todo ello se considera haram. Y el resto del mundo se considera hel, o sea, lugar lícito, lugar en contraposición al haram, que es el lugar sagrado e inviolable. Los incrédulos los idólatras deberían abandonar el haram. Entonces, para mantenerse en su lugar, con sus conocidos, con su familia, con la gente que todavía les rendía respeto, simularon convertirse al Islam. Abu Sufyan y sus hijos eran llamados de los tulaqá. Los tulaqá significan los libertos. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta frase? Viene de las palabras del profeta del Islam. Cuando ingresó en la ciudad de la Meca triunfante, luego de tantas discordias y tantas luchas, el profeta ingresó y les preguntó en voz alta: ¿ustedes qué piensan que yo voy a hacer con ustedes? Entonces respondieron: eres un primo generoso, Ibn Am Karim. Entonces él dijo: Fadhabu antumut tulaqa, marchaos, vosotros sois at-tulaqa, los libertos, los liberados, aquellos que se les perdonó tantos años de guerra, tantos años de injusticia para con los musulmanes, donde los asesinaron, los saquearon, tomaron sus posesiones, los hostigaron, los persiguieron, hasta verse obligados a emigrar a la ciudad de Medina. Este Islam que tomó Abu Sufyan y otros de sus semejantes, como los mismos hijos de Abu Sufyan tenía un hijo que se llamaba Yazid, el otro Muawiyah. El Yazid famoso es el hijo de Muawiyah, que podemos asegurar según los indicios de la historia que nunca creyeron en el mensaje del Islam. Si no comprendemos estas reseñas históricas, estas situaciones de la historia, no podemos llegar a comprender por qué el clan de los Omeyas, al llegar al poder,
se comportó de una manera tan hostil con la familia del mismo profeta del Islam. Cuando estudiamos la historia se nos evidencia en este tipo de realidades y podemos llegar a comprender más la postura de muchos de aquellos que se decían compañeros del profeta para con Ali ibn Abi Talib alayhis salam y los miembros de su familia. Fue el imam Ali alayhis salam quien mató a sus campeones durante las batallas. Existía un rencor contra los hashemitas y contra la figura de Ali en especial, siendo Hussein hijo de Ali, con ambos sea la paz. Cuando vemos la revolución del imam Hussein, considerando la degeneración que se estaba degenerando el poder gobernante e incluso la forma de vivir de la misma sociedad islámica, la pérdida de los valores morales y de la religiosidad en general, podemos llegar a comprender que la revolución del imam Hussein no fue una revolución política, o por lo menos si lo fue, podemos decirlo, no fue su característica principal, sino que más precisamente fue una revolución divina, moral, una revolución de valores, una revolución social y por último podríamos llegar a decir que fue una revolución política. Todas estas dimensiones, política, social, moral, espiritual, se encuentran dentro del movimiento del imam Hussein, en este gran movimiento bendito que se expresa en varias consignas. Una de las consignas se encuentra contenida dentro de este discurso con el cual he comenzado esta charla, en el cual el imam Hussein alayhis salam sostiene que su levantamiento es por el islah, por la reforma o por recomponer la sociedad o la comunidad de su abuelo. Al-Islah. Otra de las consignas fue el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, que es una obligación en el Islam ordenar el bien y prohibir el mal. Cuando en el Islam tenemos principios del Islam, como la creencia en el monoteísmo, en el más allá, en los profetas. Tenemos pilares del Islam, en las clasificaciones que hicieron los sabios, tomados por supuesto, no son arbitrarias estas clasificaciones, tomadas de los hadices y de las leyes del Sagrado Corán, donde entre los pilares del Islam tenemos el rezo, el zakat o limosna, gravamen obligatorio religioso, por una traducción más precisa, el ayuno, la peregrinación a la Meca, y está por supuesto el ser amigo de los amigos de Dios, ser hostiles a los enemigos de Dios, ordenar el bien y prohibir el mal. Ordenar el bien y prohibir el mal es una obligación en el Islam. El imam Hussein cumplió con una obligación y por eso también elevó esta consigna. La consigna del Islah, reformar o corregir la comunidad de su abuelo. La consigna del Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, la consigna de ordenar el bien y prohibir el mal. Y una consigna que permanece en los corazones de los revolucionarios y aquellos que se levantan contra la corrupción a lo largo de la historia, que es la consigna de rechazar la humillación, que se expresa manifiestamente en la frase Hayhat min nadhillah, lejos está de nosotros la humillación.
Nadie rechaza de entre los musulmanes esta situación que habíamos expuesto respecto a la hostilidad de los omeyas para con la familia del profeta del Islam. Por supuesto, es una contradicción realmente, como aquellos que asumían la condición de Khalifat Rasulullah, sucesores del profeta de Dios, eran hostiles a la familia del profeta de Dios. Nadie niega de entre los musulmanes, no hay ningún musulmán que se precie de tal que pueda negar que Yazid, hijo de Muawiyah, que fue nombrado como califa por su propio padre, era una persona corrupta, una persona que bebía embriagantes en público, se emborrachaba, siendo eso algo, por supuesto, el que conoce de la cultura, normas y normas del Islam, sabe que incluso para una persona común esto es algo repugnante. ¿Para qué hablar de aquel que está en la situación de califa o sucesión o sucesor del profeta, en el rango de sucesor del profeta del Islam? Era un depravado, un corrupto, no se atenía a ningún valor moral, y precisamente los omeyas se valieron de alguien como él para concretar su venganza. No es algo que estemos exagerando, no estamos hablando acerca de rivalidades pasadas, no estamos nosotros haciendo que resurjan, sino que detalles de la historia nos indican esto. Cuando los omeyas tomaron el poder, y no estoy hablando en la época después del martirio del Imam Ali ibn Abi Talib, que es cuando asumió el padre de Yazid, la'natullahi alayh, la maldición de Dios sea sobre él, que es Muawiyah. Muchos consideran a él como el primero de los califas omeyas. El primer califa del clan omeya fue Osman ibn Affan, el tercero de los califas del Islam. Él era de la familia de los omeyas. Cuando él asumió el califato, nos cuenta el sabio mu'tazilita Ibn Abil Hadid los siguientes. Después que le fue dado el juramento de fidelidad como califa a Osman ibn Affan, él se reunió con con la gente de su clan. Dakhala ilayhi Banu Umayya hatta imtala'at bihim ad-dar, hasta que se llenó la casa. Luego cerraron las puertas. Entonces dijo Abu Sufyan: ¿A'indakum ahadun min ghayrikum? ¿Hay alguien que no sea del clan Omeya en esta reunión? Dijeron no. Qala ya Bani Umayya, oh Omeyas, talaqqafuha talaqquf al-kura, pásense este asunto, sea el califato, el mando, el poder, de una mano a otra como se pasa una pelota. فَوَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ Abu Sufyan, por aquello por lo cual pueda jurar Abu Sufyan. O sea, ni siquiera dijo juro por Dios. Por aquello por lo que pueda jurar Abu Sufyan, os digo, مَا مِنْ عَذَابٍ وَلَا حِسَابٍ, que no existe castigo, que no existe cómputo, día del juicio, وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارٍ, que no existe paraíso, que no existe infierno, وَلَا بَعْثَ وَلَا قِيَامَ, no existe resurrección, ni existe día del juicio final. Esto está registrado, obviamente, esto lo transmite el sabio sunni mu'tazilita Ibn Abil Hadid. Vemos que ya existía desde antes del califato de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, el grupo que tomó poder en el califato del tercer califa Osman ibn Affan, que fueron los familiares del califa Osman, que fueron los omeyas. Fue en esa época que fueron dispuestos estratégicamente en los diferentes puestos, en las gobernaciones
de los diferentes lugares, la gobernación de Siria, la gobernación de Basora, de Kufa, de el Jorasán, Egipto. Vemos que fueron dispuestos como gobernadores y fueron los que fueron haciéndose de un poder político, económico, en todo ese tiempo. Siendo en ese tiempo en el cual Muawiyah ben Abi Sufyan, Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, el hijo de aquella persona que dijo estas palabras: pásense el califato de una mano a la otra, que no existe ni paraíso, ni infierno, ni día del juicio final, ni nada de eso. Se hizo del poder y se arraigó en Siria, en las zonas de la Gran Siria, o sea, lo que es hoy Siria, Líbano, gran parte de Jordania, Palestina, parte de Irak. Vemos que ya existía esta animosidad contra la familia del profeta y contra el Islam en general. Narra Ibn al-Mughira. El Mughira fue una persona también famosa, fue considerado uno de los compañeros del profeta, que se puso del lado, podemos decir, fue un gran soporte para los primeros califas. Su hijo era una persona que tenía una cercanía como para encontrarse periódicamente con el califa de ese entonces, Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan. Cuenta el hijo de esta persona: mi padre solía ir a ver al califa, solía verlo, y cada vez que volvía maravillado por la sagacidad y astucia de Muawiyah. Hasta que cierta vez lo vi que volvió acongojado, preocupado. Yo esperé un momento, فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر حدث. Esperé un momento para preguntarlo. Yo suponía que había pasado algo grave. حدث فينا فقلت ما لي أراك مغتما. ¿Qué pasa? Oh padre, que te veo preocupado. منذ الليلة, desde esta noche. Entonces dijo: ya bunayya, ji'tu min indi akfar an-nas. Oh hijo mío, acabo de venir de estar junto con la más incrédula de las personas. Se refería a Muawiyah ben Abi Sufyan. Wa akhbathahum, el más vil y perverso. Yo dije: ¿pero qué es lo que pasó? Dije: me quedé a solas con él. Entonces, en un momento dado, le di un consejo. Le dije: oh príncipe de los creyentes, ojalá tú manifestaras justicia y compasión. Ya estás en el califato. Ya tienes el poder. Mostrarás justicia y compasión para tus opositores, que son la familia del profeta. Y miraras con otros ojos a tus hermanos, a tus hermanos de entre los hashemitas, y te vincularas con ellos como parientes que son. Ya que las cosas han llegado a ser de una manera hoy en día que ya no hay nada por lo cual puedas temer de ellos. Y eso será algo que hará que permanezca tu recuerdo como persona generosa. Y tendrás recompensas en el más allá. Respondió Muawiyah, enojado: hayhat, lejos está eso de ser así. Hayhat, ¿qué recuerdo permanecería de mí? Luego de la forma en que recuerdan los árabes, la gente en general, al profeta del Islam, a Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Tal vez la gente pueda decir: el primer califa Abu Bakr hizo tal y tal cosa. Tal vez la gente puede decir: el segundo califa Omar hizo tal y tal cosa. Pero nada de eso
nada de eso, nada es eso en comparación con el recuerdo que tiene la gente de Muhammad. Y menciona al profeta con un apodo con el cual Muawiyah solía llamarlo al profeta. Lo llamaba Ibn Abi Kabsha. Abi Kabsha era una persona que había vivido mucho tiempo antes en la zona de la Meca, en las cercanías de la Meca, y predicaba hacia el monoteísmo. Como una forma de burla hacia el profeta del Islam, Muawiyah solía llamarlo Ibn Abi Kabsha, el hijo de Abi Kabsha. Dice, después del recuerdo que va a quedar de Ibn Abi Kabsha, astaghfirullah, de manera tal, la yusahu bihi kulla yawmin 5 marrat, de una forma tal que se grita 5 veces su nombre diciendo Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. La gente vocea su nombre diciendo testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. فأي عمل يبقى وأي ذكر يدوم. En comparación a eso, ¿qué acción nuestra puede llegar a quedar? La wallah, no por Dios. La wallahi illa dafnan dafna. No por Dios, que solamente voy a contentarme con enterrar todo eso. Vemos que esto es algo transmitido en la historia, transmitido y no por autores shias, donde vemos la animosidad y por supuesto la incredulidad de quien era considerado califa de los musulmanes y lamentablemente por algunos, precisamente por esos grupos que hoy se muestran, que hoy son violentos, es considerado como el gran califa de los musulmanes, un compañero del profeta del Islam, el escriba de la revelación. Y vemos que esta era la verdadera personalidad de Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, este mismo Abu Sufyan que dijo no existe paraíso ni existe infierno y pásense el poder como se pasa una pelota unos a otros. Vemos que este rencor para con la familia del profeta del Islam, sobre todo para con Ali ibn Abi Talib, que había matado a sus campeones durante las batallas, permaneció siendo Yazid, la'natullahi alayh, su esperanza para concretar la venganza contra Ali Muhammad, contra la familia del profeta del Islam. Lo cual no era simplemente una venganza personal, era una venganza ya contra todo el sistema que había dispuesto el profeta del Islam y querían terminar con el Islam. Y es por eso que vemos cómo se habían propagado la corrupción dentro de la sociedad islámica, se habían perdido los valores y existía esa necesidad de devolver la conciencia islámica e incluso humanitaria a la comunidad de los musulmanes. Para eso hacía falta una gran reforma que solamente podía lograrse con un gran acontecimiento, que había sido profetizado ya por el mismo profeta del Islam, e incluso era por un suceso que era conocido ya por profetas anteriores, como era la tragedia de Karbala. Un suceso que no solo tenía significancia para la comunidad de los chiíes, sino vemos cómo fue un suceso que reformó el Islam, pudo hacer que la conciencia de los musulmanes, que los musulmanes reflexionaran, se volvieran hacia sí mismos y pudieran otra vez encauzarse. Esto es algo que es más, no solamente incumbe a los musulmanes, sino a todos los libres del mundo, a todos aquellos que están en contra de la opresión, de la tiranía y del avance y progreso de la humanidad y de los valores humanos, a todos aquellos que tienen conciencia, una conciencia humana, que tienen el sentimiento de solidaridad con los demás seres humanos. Fasalamun ala abil ahrar, que la paz sea con quien bien dignamente llamado Abil Ahrar,
Abu al-Ahrar significa el padre de los libres. فَسَلَامُ عَلَى أَبِي الْأَحْرَارِ وَسَيِّدُ الشُّهَدَاءِ فِي يَوْمِ عَاشُورَا. Que la paz sea con el padre de los libres y el señor de los mártires en el día de Ashura. وَسَلَامٌ عَلَى الْحُسَيْنِ. Que la paz sea con el Husayn وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ, con sus compañeros, con sus hijos. فِي يَوْمِ اسْتِشْهَادِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. En el día de su martirio en el sendero de Dios. وَفِي سَبِيلِ الْعِزَّةِ وَالْكَرَامَةِ. Y en el camino de la grandeza y de la dignidad humana. وَسَلَامٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Que la paz sea con Abi Abdullah al-Hussein el día que sea resucitado a la vida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.